Muy, pero muy buenas noches, amigos de las plantas, amigos de la comunidad verde de Jardín Urbano. Un saludo muy grande para todos ustedes, para toda la gente del interior y del exterior, gente de Montevideo que también asiste a veces a clases presenciales. Así que un saludo muy grande a Manuela Sarasola, un saludo muy grande a Ana Padrón, que hoy diste clase presencial. Si llegás a estar en esta clase hoy, avísame. Y también saludo a Abril, que trabaja con nosotros, a Cecilia, un equipo bastante numeroso, ¿ah? Para lograr lo que estamos logrando, que son clases como las que están viendo ustedes, las presenciales, los paseos y cosas que están por venir. Así que comenzamos esta noche con un tema importante, que son los hongos, ¿eh? Y otro tema, yo le diría que más importante, que es un calendario de podas, ¿tá? Y un tema apasionante, que es un caso de estudio de canteros y rocallas. Les recuerdo que los canteros formaban parte de la temática de nuestro curso, que por supuesto todo el tema de cuidar sus plantas también, ¿eh? Y que el podar sus plantas y en qué época también forma parte de nuestros cursos. Así que van a tener un material valioso, ¿ah? En particular, que es el calendario de podas, porque el calendario de podas le va a servir a ustedes y le va a servir, si ustedes tienen jardinero, a enseñarle al jardinero lo que hay que hacer, cuando hay que podar, y que no se le dé por podar cuando a él se le cante o cuando él tenga tiempo. Así que arrancamos. No pretendemos nosotros que ustedes sean especialistas en hongos, sino que tengan una idea, ¿tá? De lo que es un hongo, a diferencia de lo que es un insecto, pero a veces hay hongos que se parecen a los insectos. Por ejemplo, las cochinillas, que son insectos, a veces se parecen a los hongos. Entonces, detectar hongos, bueno, está bueno. Saber por qué están presentes en una planta es bueno. Saber que en nuestro país húmedo las plantas se suelen agarrar algunas hongos, sí o sí. O sea, podemos estar haciendo todos los deberes bien y resulta que nuestra planta igual se agarra hongos, ¿tá? Eso simplemente porque estamos en un país húmedo y hay ciertas plantas que no eran originarias de nuestro país y se agarran esas pestes, o plantas que son de nuestro país, pero que nosotros las llevamos a la región de la cual no es, y en esa región la planta se suele apestar. Le pongo el ejemplo de los guayabos del país, que en lugares donde ellos están cómodos no se apestan y en otros lugares se apestan, ¿tá? Lo que están viendo acá a la derecha es la famosa flor de azúcar, begonia. La flor de azúcar, si usted la ponen muy a la sombra y con mucha agua, clavado que se agarra hongos, ¿tá? Entonces la flor de azúcar, mejor ponerla al sol y bien regada que a mucha sombra, ¿no? Entonces, distintos ejemplos de hongo, ¿tá? Y acá tienen uno que se llama oidio, ¿tá? Ya les digo y lo aclaro, nada mejor que agarrar una hoja o una foto de la hoja, tener una agropecuaria de confianza, un vivero de confianza, y ustedes van con la muestra y les dicen qué producto conviene, más allá del material que les vamos a dar nosotros, ¿ah? Entonces, cuando ustedes ven este tipo de cosas, es un hongo. Quede claro lo siguiente, y no se asusten, estamos en una época en la que estoy hablando ahora, que es el otoño. Por lo tanto, todas aquellas plantas que
van a perder la hoja, como los rosales, árboles caducos, etcétera, las hojas se van deteriorando y se van agarrando como hongos, ¿no? Por supuesto que sí, y no vale la pena fumigar en esos casos, ¿ah? Cuando vemos que la planta va a perder la hoja naturalmente y esa hoja antes de caer es atacada por bacterias y hongos, ¿ah? Y ahí no tiene sentido curarla. Hay que curar cuando vemos, ¿ah?, que una planta no es caduca, ¿ah?, y cuando esa planta presenta hongos. Y nada mejor que preguntarnos si la planta es una planta que se agarra fácilmente hongos o no. ¿Ah? Por ejemplo, un romero no se agarra nunca hongos si está bien plantado. Una lavanda tampoco. La mayoría de las plantas no se agarran pestes cuando están plantadas en el lugar adecuado. Ahora, si un romero yo lo pongo a la sombra, ¿ah?, con poco sol, Romero quiere sol todo el tiempo, si yo lo pongo con poco sol, ¿ah?, se va a apestar, va a empezar a agarrar honguitos, también puede agarrar cochinillas, ¿tá?, pero honguitos seguro que agarran las hojas, ¿tá? Entonces también acá distintas muestras del mismo hongo para que aprendan a reconocerlo. En el pepino, ¿ah?, en la flor de azúcar de nuevo, ¿ah?, y acá tienen una descripción que se la queden para tener una idea de por qué aparece, ¿ah? Entonces, en temas de, pueden ser humedades, lluvias, ¿tá? Sobre todo en invernáculos se agarran con frecuencia, pero no solo, ¿tá? Las rosas no están en invernáculo y se lo agarran igual, están afuera y se lo agarran igual, ¿tá? Su principal signo es la aparición de una capa de aspecto de harina y algodonoso, de color blanco. Entonces ahí tienen toda la descripción, ¿tá? Y se debe a la combinación de factores, ¿tá? El tiempo atmosférico, el ambiente, ¿tá?, si está cerrado, muy abierto, el aire, ¿tá? Entonces, no es fácil de saber bien el por qué está apareciendo, pero si yo le digo flor de azúcar, clavado que es una falta de sol, ¿tá? Entonces, hay una serie de productos que todo esto está en la guía de cuidado de las plantas que combaten este hongo. Lo ideal, como siempre, más vale prevenir que curar. O sea, si yo sé que una planta, porque está mal ubicada, se agarra a hongos, vamos a ubicarla bien, ¿ah? Ahora, yo puedo hacer todos los deberes bien y la planta se apesta como con los rosales, ¿ah? Y bueno, ahí no toma remedio que ir a curar. El famoso azufre y el cobre, sulfato de cobre como el azufre son buenos fungicidas, es decir, buenos mata hongos, ¿tá? Hay que respetar dosis cuando compras los productos, ¿tá? No mezclar ambas sustancias. Yo soy muy de usar el sulfato de cobre, que es el que deja el color azulado cuando, por ejemplo, en el último paseo que fuimos, había cantidad de plantas que normalmente no se fumigan, estaban de color azulada sus hojas, porque con estas lluvias y humedades que tenemos, los viveros se están viendo muy perjudicados, ¿no? Se están agarrando hongos, plantas que normalmente no se agarraban hongos porque tenemos un clima proclive a los hongos, ¿ah? Que quede bien clarito, ¿ah? Que es muy diferente este otoño a los otoños pasados, que eran otoños secos, ¿ah? Y nos quejábamos de la sequía. Pero bueno, ahora tenemos lluvias y encima aire con humedad excesiva, ¿ah? Entonces, aquí también le hacemos distintos comentarios de recetas del azufre en polvo, ¿no? No se aplica con mucho calor, pero ahora no hay problema, ¿tá? Hay un fungicida interesante que es el oxicloruro de cobre, ¿tá?, que después el oxicloruro de cobre yo siempre se los recomiendo
para una planta que ustedes adoran, que es el pino limón. ¿Ah? Siempre tengan para sacar apuntes. Cuando yo hablo de una planta que ustedes no saben qué planta es, eh, la anotan y la van a buscar después. En general, el pino limón está siendo un clásico importante, ¿eh? Que la gente lo adora porque es amarillo, tiene una forma linda, doradito, pero ¿qué pasa? Se suele apestar muy fácil, ¿eh? Empieza a quedar marrón y después se muere. Es una de las plantas con mayor mortalidad en nuestro país, de las más vendidas, pero de mayor mortalidad. Entonces hay que saber que cuando empieza a enfermarse, a verse marrón, hay que aplicarle oxicloruro de cobre, ¿eh? Acá le damos recetas de fungicidas caseros, que las tengan a mano, pero están totalmente en la guía de nuestro curso, que ya la tienen en el material, guía de cuidados. Y después, hoy en día, en el mundo de Internet, pueden encontrar cantidad de recetas, ¿no? Para aplicar y que en general son fiables. Yo siempre lo que trato de ir es a las recetas más sencillas, ¿no? Esta no es una receta complicada: agua, leche y bicarbonato, ¿tá? Cada cosa tiene su propiedad que ayuda a combatir este hongo, ¿tá? Y la época de aplicación y también si lo quieren hacer de forma preventiva, ¿tá? Es posible hacerlo. Y hay que empapar bien, como hay vistas en videos nuestros de jardín urbano, de cómo aplicamos estos productos con la máquina, ¿ah? Después, otro fungicida natural, pero ya que a veces está en venta, ya le digo, en agropecuarias y en Mercado Libre, a partir de una planta, ¿ah? Que se llama la cola de caballo. Y entonces esto se puede encontrar, ¿no? Es otra alternativa que se puede encontrar en el mercado. Se lo damos porque a veces está, a veces no está, pero se puede buscar de esta manera. Fungicida natural, o sea, justamente ideal para huertas orgánicas, para lugares donde ustedes no quieren aplicar productos tóxicos, ¿tá? Entonces acá pasamos a otro típico de el rosal, ¿tá? Entonces, el rosal, ¿ah? Queda con estas pústulas de color amarillo, se reconoce así, ¿ah? Son bien feuchas, ¿ah? Y se reconocen de esta manera. Y los productos con que se suele combatir, ¿tá? El propiconazol son productos con toxicidad, ¿tá? En este caso, no estamos hablando de productos orgánicos. Igual nosotros en la guía manejamos la posibilidad de productos orgánicos y de productos tóxicos. Acuérdense, todo aquello que nosotros ponemos del lado tóxico, no hay que aplicarlo en las huertas orgánicas. Esta es una roya, ¿tá? Que es común que se desarrolle, es bien rara, en un ceibo, ¿ah? Lo pueden dejar así o lo pueden combatir, ¿ah? Porque no suele tomar todo el árbol, sino que después suele desaparecer y hacer un ciclo, pero puede llegar a fumigarse si el árbol no es muy grande y es accesible, ¿ah? El que se agarra más en nuestro país, roya, que en otros lugares no, ¿tá? Pero nuestro país tiene un clima que es fantástico para que vivan una cantidad de plantas de todo el mundo, pero como tiene sus defectos de nuestro país de tener humedades altas y de golpe pueden venir en verano sequías importantes y aires secos, que esos son fatales para ciertas plantas, permite también el desarrollo de hongos, pero bueno, siempre asociamos hongos a humedad, no es sistemático.
también aparecen hongos en épocas de seca. ¿Tá? El tema es el siguiente, en el malbón, la roya, miren cómo marca las hojas. Entonces se dan cuenta ustedes enseguida que acá este, el malbón, ¿qué hay que hacer? Prevenir primero, le gusta el sol, le gusta en verano un poco de agua, pero poca, ¿no? Pero es una planta de sol. Entonces ahí ya benefician a que se desarrollen menos hongos. O sea, un poquito de agua en veranos secos le viene bien. ¿No? Y si no, después hay que actuar. ¿No? Entonces acá la roya la causan muchas especies de hongos diferentes. Toda la descripción, clima húmedo y temperaturas frescas o moderadas son las condiciones ideales. Las esporas se transportan por el viento. ¿No? Una vez que la infección tiene lugar, las enfermedades de la roya pueden persistir incluso en condiciones de sequía. ¿No? Rara vez mata las plantas, pero no hay que dejarla avanzar y reduce producción de flores y frutos. ¿No? Después otro que ustedes conocen bastante, los que tienen frutales, y acá les quiero comentar que los frutales son de las plantas más complicadas, ¿no? Y dentro de los frutales hay más complicados y menos complicados. Los citrus, son los menos complicados porque los citrus pueden estar afectados por pulgones, por el minador de hoja, por cochinilla, por de todo un poco, y resulta que igual dan fruta, igual son nobles. ¿Tá? Pero después hay árboles más complicados. Para mí, los de carozo, o sea, ciruela, duraznero, pelonero, damasco, son todos árboles más complicados. ¿Ah? Y se agarran de todo un poco, sobre todo cuando están en ciudad, sobre todo cuando están en lugares que no son súper ventilados. ¿Ah? Entonces, ven esta peste, es muy común que se le enrolla la hoja. Cuidado que no confundir, que hay plantas que se les enrolla la hoja y ustedes miran, tiene pulgones. ¿Ah? Entonces ahí el que está enrollando la hoja es el pulgón. En este caso no, ¿tá? En este caso es el torque, ¿tá? Un hongo que se combate con un producto que se llama CIRAM, que no conviene aplicarlo en huertas orgánicas. ¿Tá? Entonces nosotros también le damos soluciones en la guía, soluciones para fumigar con productos, digamos, naturales, ¿tá? Que no sean este producto CIRAM, que por ejemplo tiene su toxicidad. ¿No? Entonces, acá también, como siempre, en todos nuestros cursos y diapos, si ustedes van a la diapo, pueden cliquear y se van a una información muy interesante del INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Uruguay. ¿Ah? Entonces, el torque se controla también mediante la aplicación de matahongos, digamos, fungicidas con cobre, ¿tá? En el momento previo a la brotación. ¿Tá? Si uno no los dio en ese momento, ¿tá? No van a ser tan efectivos. Entonces la aplicación previa a la brotación elimina el hongo. De ahí la dificultad, que uno tiene que estar atento a esas cosas, cuando con otras plantas uno no hace nada y no pasa nada. En los frutales, las curas son permanentes, ¿no? Cuando la gente me dice, tuve duraznos y tuve pelones sanos, bueno, sin hacer nada, les puedo decir que ligaron de una manera muy grande, o sea, o el año fue bueno, o el lugar donde ustedes tienen las plantas son buenos, pero lo común es que todo esto se apeste, ¿ah? En nuestro país. Digo, nosotros tenemos una amistad con la gente con Grisel Moiso, que son grandes productores
de frutales y siempre nos dicen de fruta y sobre todo de fruta de carozo, ¿no? De duraznos, peras, eh, también tienen manzanas, tienen pelones, tienen, bueno, de todo un poco. Vamos a decir árboles caducos. Y bueno, la cantidad de aplicaciones que hay que hacer para obtener fruta sana es muy grande. ¿Ah? El hongo también se puede controlar mediante aplicaciones en otoño. ¿Ah? En fin, lleva su trabajo, pero acá nosotros le damos una idea de lo que se puede hacer, ¿ah? Cuando vemos que se nos quedan todas las hojas así dobladas, y que también esto le pasa a una planta antigua, una planta que usaban nuestros padres y abuelos, eran las aljabas. ¿Ah? Los jardines tenían aljabas, y bueno, esas aljabas hoy en día se apestan mucho. ¿Ah? Y bueno, hay dos opciones, o se curan, ¿tá? O se terminan, se dejan así, o no se plantan más. Sencillo. Cuando una planta se apesta mucho, 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 yo soy partidario ya de no plantarla más. ¿Ah? Más hongos, ¿ah? La mancha negra, ¿ah? Acá voy a ir más rápido, porque después tenemos el calendario para hablar bastante de él, el calendario de podas. Ven que es distinto, nada que ver. Después cuando empiezan a mirar el curso, fíjense que no tiene nada que ver lo que es la roya con la mancha negra, ¿no? Ah, que está bastante claro. Y no se pongan, no se estresen, que es muy difícil tener un rosal que no tenga alguna hoja afectada. Eso sí, apenas ven una hoja afectada, para el rosal y también para otras plantas, por algo que suponen un hongo, sáquenla y quémenla. El tip es este, hay que quemarlo. No lo tienen en la compostera, ¿no? Porque no es bueno, pueden ahí dispersar el hongo y entonces mucho mejor agarrar y quemarlos. ¿No? Entonces, para que las reconozcan, son de esta forma. ¿No? Y entonces acá les damos unos buenos hábitos contra la mancha negra en el rosal. ¿Ah? Rosales bien aireados, ¿tá? Podados en el centro para que le entre luz y circule el aire, distancia suficiente, al sol, bien iluminados. Esto es un pique sobre los rosales que después hablaremos de su poda. No meterles demasiado nitrógeno quiere decir que no les pongan demasiado compost. Sí ponerle compost, ¿tá? Pero no en exceso, ni lo que es el nitrógeno a nivel químico y sintético, que es la urea. La famosa urea, yo prefiero si fertilizan un rosal, fertilizarlo con triple 15, ¿tá? O similares, o minerales que compren, pero no tan ricos en el nitrógeno, ¿tá? Y evitar la humedad en la hoja, ¿qué quiere decir? Si puedo regar el rosal, ¿ah? Si riego el rosal, regarlo en el pie y no regarlo tirándole agua en las hojas. En este momento es un momento de eh, peste importante en los rosales, ¿ah? Porque el aire está súper húmedo y porque llueve y se les mojan las hojas. Igual vieron que hay muchos que son muy nobles y están floreciendo, que es la segunda floración de los rosales en el en otoño, ¿no? La floración fuerte de los rosales es en primavera y varios de ellos florecen, reflorecen en otoño y algunos florecen en verano. ¿No? Bueno, acá un super hongo hiper conocido, la fumagina del jazmín, fumagina en el citrus, el hongo negro, que dijimos que el hongo negro, ¿ah? Se desarrollan sustancias pegajosas que segregan insectos, cochinillas, pulgones, mosca blanca. O sea, si aparece este hongo, acuérdense que hay o hubo cochinillas, pulgones, ¿ah?
mosca blanca, que pueden ver mosquitas, mueven la planta y vuelan las mosquitas. Entonces, acá hay que combatir los insectos. Igual, si ustedes quieren poner acá, por ejemplo, algo con cobre, sulfato de cobre, sí, van a combatir el hongo negro, que se va a ir. ¿Cómo nos damos cuenta que se va? Porque tocamos a la semana que aplicamos y queda todo seco. ¿Ah? Pero si ustedes lo que tienen que combatir aquí fundamentalmente es lo que está provocando el hongo negro, que son esos insectos. Las- las- lo que segregan esos insectos. Entonces tienen que aplicarle aceite de NEM, tienen que aplicarle jabón potásico, ¿ah? A nivel natural. No estoy hablando a nivel tóxico, químico, que podrían ser cipermetrinas, etcétera, pero prefiero que no. ¿Ah? Acá vemos los efectos de este famoso hongo que los españoles le llaman la negrilla. Nosotros le decimos fumagina. ¿Ah? Acá la suma de fumagina con la presencia de cochinillas que están segregando las sustancias donde aparecen, donde aparece el hongo. ¿No? Entonces, hongos en plantas, ¿por qué aparecen? Y prevención, condiciones climáticas que no podemos hacer nada, ¿no? Temperatura y humedad, riego en exceso por falta de ventilación, son dos cosas que podemos controlar, ¿no? Una planta que está sufriendo por estar mal ubicada, por ser regada en exceso o nada, o por estar en un envase muy pequeño, sufre un estrés que favorece el desarrollo de hongos. O, por ejemplo, compran un malbón, por ejemplo, lo dejan en una maceta ahí medio desgraciada, y el malbón encima lo dejan eh, a la sombra. El peor ejemplo que vi, pero después logré recuperar ese malbón, voy a la casa de una persona un día y me encuentro con un malbón adentro y me dice, ay, está horrible esta planta, ¿qué se puede hacer? Y le digo, sí, ¿cómo vas a poner un malbón adentro como si fuera una planta de interior? ¿Ah? O sea, eh, estaba haciendo lo peor, ¿no? Y el malbón evidentemente estaba apestado. Entonces, lo más importante en el caso de los hongos es la prevención, ¿tá? Y ubicar bien la planta, eso es importante. ¿Ah? Entonces, acá le doy una, digamos, una diapo que está interesante de cómo curar rosales enfermos. Eh, Después hablaremos de poda de rosales, pero bueno, sigan estos pasos: retirar hojas feas, aplicar un matahongos, un fungicida. ¿Eh? También pueden preparar algo en base de cobre. ¿Eh? También pueden aplicar fungicidas, o sea, matahongos caseros. O sea, tienen varias opciones para fumigar. El tema es, antes de fumigar, retiren las hojas feas, porque de nada sirve fumigar en hojas feas que las hojas feas no se recuperan. Les quede bien claro. ¿No? Entonces, plantas que después de esto yo les voy a contestar todas las preguntas del chat. Plantas que suelen tener hongos y que conviene curar. Los rosales casi todos. Duraznero, ¿no? Pelonero, etcétera, ¿no? Todos los frutales. Aljaba, la planta de jardín. Los malbones, ¿no? Que se agarran oidio, roya. Plantas de huerta, pero acá no usar productos tóxicos. Es muy común que las plantas de huerta se nos agarren hongos. ¿No? Son mucho más, digamos, atacables por insectos y hongos las plantas de huerta que las plantas decorativas, que las plantas ornamentales. ¿Tá? Y apuntar a la prevención y aplicar productos orgánicos. ¿Tá? Los frutales apestan mucho, los jazmines se suelen apestar, los citrus también, por la fumagina, ¿tá? Por los pulgones, mosca blanca, todo lo que dije. ¿Tá? Y acá yo les agregué lo que les decía en la entrada,
de la clase no confundir cuando una planta está otoñando con una planta enferma. O sea, la hoja se puede estar deteriorando porque viene el otoño. Entonces eso hay que saber. En otoño las hojas de las plantas caducas se ponen feas antes de caer. No es que tengan hongos que debamos combatir. Tienen hongos, pero no es preciso combatirlos, porque van a tirar la hoja naturalmente. ¿Ah? Entonces acá viene un cuadro que este es un cuadro tomado de Agropecuaria Graciada, podría ser un cuadro tomado de productos de Beltrame, podría ser, estos productos tienen que estar en cualquier agropecuaria o similares a estos productos, tendrían que estar en cualquier agropecuaria a la que accedan ustedes, ¿ah? Y en algún vivero que tenga unos cuantos productos. Pero si no, por ejemplo, en las zonas de Montevideo, está Beltrame, Agropecuaria Graciada, Vaso, ¿ah? Vaso allá en el centro, y más lugares. Hoy se venden en muchos lados estas cosas. Lo que pasa es que hay que saber, hay que ir con la hoja, con una foto y decir, bueno, que los asesoren bien y les vendan el producto adecuado. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá hay un producto interesante, se los pongo como algo interesante, este, como ejemplo, ¿no? De cada fungicida hay que ver bien toda la información y para qué sirve. Y tiene que tener etiqueta y tiene que tener dosis. ¿Ah? Bien, me voy a las preguntas antes de irme al calendario de podas, que es algo fundamental. Y que lo van a tener siempre accesible en una página web que se la vamos a poner en el material del curso. Entonces ustedes pueden agarrar y ver cuándo se poda alguna planta y ya van a ver que se viene una linda época de poda cuando sea el invierno. ¿Ah? Y no todos se poda en invierno, ya lo van a ver. ¿Eh? Bien, entonces nos vamos a las preguntas. No, sabes, Mariana, el sulfato de cobre no es más bien preventivo que curativo. Eh, Curativo en el sentido de que la hoja no va, una hoja apestada no va a mejorar, sino que vas a combatir el hongo. Lo podés pasar preventivo perfectamente, no en horas de calor, que no tenemos ahora, te estoy hablando en verano, ¿ah? Pero tiene, por ejemplo, se aplica en rosales, a veces en jazmines, por supuesto en parras y todo se puede aplicar de manera preventiva. Y interesante, después lo vamos a comentar, cuando se poda un frutal, ¿tá? Cuando se poda un frutal, está bueno aplicar también sulfato de cobre. Analía, al final mi aljaba la podé y está rebrotando bien, espero que siga así. No quiero ser mala onda, pero está bien. Mi experiencia me dice que la podas, rebrota linda y llega un momento donde de vuelta lo agarra el torque, pero bueno, ojalá que no. ¿Mm? Un color amarillento en rosales. eh, Cuando veo ese color amarillento en mis rosales por hongo, utilizo tierra de diatomeas. Y eso lo está diciendo Alicia. Bueno, yo te diría que la tierra de diatomeas tiene mucho más propiedades insecticidas que mata hongos, ¿no? Entonces, si estás teniendo éxito, yo no te puedo decir nada, pero vos le estás aplicando algo que es más insecticida que fungicida, que mata hongos, ¿ah? Yo ahí preferiría pasar un fungicida. ¿Ah? Bueno, ¿en qué momento y con qué prevengo para evitar los gusanitos en durazneros y manzanos? ¿Tá? Les voy a mandar ahí sí un cuadro, una guía, porque es largo de explicar. Justamente estás hablando de las plantas más difíciles,
durazneros y manzanos. Entonces la aplicación es larga y hay que hacer varias aplicaciones si uno quiere tener, como les decía, duraznos sanos y manzanas sanas, ¿no? O sea que eso va a ir en un cuadro que es el que lo ha tomado de Beltrame, que Beltrame tiene un cuadro de curas de plantas, que está bueno. Bueno, Analía, no te bajones, simplemente te quise decir la verdad, ¿tá? Y a veces la verdad no es lo más divertido, pero digo, yo tengo un porcentaje de chance de estar equivocándome, ¿tá? Pero es verdad que hay plantas que las ves feas, las podas y pensás que después no le va a pasar nada y después de vuelta, ¿no? Entonces, dejemos un margen para que salga todo bien. Bien, nos vamos al calendario de poda. Bueno, esto es muy importante, exalumnos lo conocen, exalumnos de otros cursos de jardinería nuestros. Lo que vamos a hacer este año es agregarle más plantas para que ustedes tengan más plantas para conocer, ¿ah? Y saber cuándo podamos. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar bien claro? ¿Qué se poda en invierno? ¿Qué se poda luego de la flor? O sea, hay plantas que florecen y se podan luego de la floración. Eso es algo nuevo para muchos de ustedes. ¿Ah? O sea, es muy fácil. ¿Qué pasa? Espero que florezcan las plantas que les estoy nombrando ahí, esperan que florezcan y después las podan. Porque si las podo antes de la flor, me quedo sin flores. Ese es el razonamiento. Si yo podo cuando está por florecer la planta, por supuesto que le voy a sacar la floración, pero a veces, como son muchas plantas que pierden la hoja, ¿tá? No todas, me doy cuenta, ¿tá? De que si yo las podo, después me florecen poco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar que florezcan, ¿tá? Y después las podo. ¿Ah? Y hay un lote de plantas que son hermosísimas plantas que si yo las podo fuera de época, no se van a morir ni nada, pero voy a obtener pocas flores. ¿Ah? Entonces, vamos viendo. En invierno, como muchos de ustedes sabían, se podan una cantidad de plantas. Luego de la floración, un lote importante, pero el lote más grande es luego de los fríos, luego de, yo le llamo de las heladas, aunque lo que podemos decir es luego de los fríos, prefiero decirlo así porque hay muchos lugares donde no hay heladas, ¿no? Pero me cubro más diciendo de las heladas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en la región que estén, eh, si tienen noción más o menos de cuando terminan las heladas, es un momento importante. O casualidad, casi todo, no todo, pero casi todo lo que es medio tropical, medio subtropical, que le gusta el calorcito, se suele podar luego de las heladas. Les pongo el ejemplo clarísimo de los, yo voy a cliquear acá a ver si ustedes también lo ven, de estos hibiscos. O casualidad, hoy pasé por, le digo a los montevideanos, Rivera, estoy cerquita de Rivera y Río de la Plata, agarré por Malvin, agarré por Río de la Plata y me encontré con un hibisco con, parecidísimo a este, cargado de flores, me dio ganas de parar a sacarle fotos. O era digno de sacarle fotos. Y acuérdense, lo dije, creo que la otra vez, el mes de abril es el mes de los hibiscos. ¿Por qué? Porque hay humedad ambiente, porque el sol no quema y porque todavía no hay frío. Entonces, es el momento que están más lindos los hibiscos y cuando se empiezan a poner feos, se les empiezan a achicar las flores hasta desaparecer. ¿Ah? Eso es
en el mes de cuando empiezan los fríos fuertes. Estoy buscando cómo volver a mi calendario. Acá está. Vuelvo por acá. Entonces, cada planta en el calendario ustedes pueden cliquear, ¿tá? Y ahí tienen la planta de la que estamos hablando y tienen el nombre, ¿tá? Entonces acá, bueno, la Santa Rita cuando se poda. Ahora lo vamos a ver igual, ¿no? Bueno, las famosas chefleras después de las heladas, las cufeas que si los se fijan están en el curso, que son de mis plantas preferidas. La trompeta de fuego que está en flor todavía, ahora rosada, se poda después de las heladas. Le dan con todo a esta planta y resulta que resucita. ¿Eh? Los hibiscos todos, después de las heladas. La Santa Rita, ideal podarla después también de las heladas. Los laureles de jardín, ¿ah? Jazmín del Paraguay. Este farolito chino es de mis preferidos. Si en un vivero van, son lindos, bonitos y baratos. ¿Ah? Este farolito no lo tiene mucha gente. Yo lo planté en mi casa de los Titanes. Es una planta que si no hace heladas puede estar en flor todo el año. De las pocas plantas que están en flor todo el año. ¿Ah? A ver aquí que esta maravilla. Ahora vamos a ver igual punto por punto. Yo ahora les estaba mostrando que se poda luego de las heladas. ¿Ah? Y acá, miren, hay una poda interesante que después de las heladas se podan los tres jazmines que están acá, que junto con el jazmín de Hungría son los cuatro jazmines más usados en el Uruguay y los más recomendados por nosotros. Cuatro. Pero el jazmín de Hungría, que es este, lo reconocen porque lo rosadito, cuando va a abrir, ¿ah? Florece en septiembre, en agosto-septiembre. Hay que saber podarlo, ¿tá? No con calidad, sí a lo bruto lo pueden podar si quieren, le dan con todo, no pasa nada, pero no lo hagan antes de que florezca como lo hacen muchos jardineros que no saben. Agarran ahora, por ejemplo, en el mes de junio, que hay poco trabajo en el jardín de pasto, de juntar hojas ya no va a haber más, junio, julio, y pumba, te van y lo podan al pobre jazmín de Hungría porque crece mucho, lo podan, o mismo ustedes le dicen al jardinero que haga algo, le dicen, podame esta planta. Y el jardinero ni ustedes miran que la planta está con pimpollos. Entonces, esta planta va a florecer, ¿ah? Y ustedes le sacan las flores. ¿Ah? Entonces, hay que podarlo, como dice acá arriba, después de la floración. Lo mismo la duquesa de Orleans. Esta maravilla que yo también planté en un tejido en mi casa. Esta maravilla, ¿por qué digo maravilla? Porque alegra el invierno. De las pocas plantas que florece a full en invierno. ¿Eh? Entonces, muy recomendable, cuidado con las heladas, lugares de heladas, no le gustan heladas fuertes, pero después es una planta que me gusta mucho porque alegra el invierno. ¿Ah? Y la podo después de que haya florecido. ¿Ah? Pero les sigo mostrando. Luego de las heladas, ¿ah? Este famoso malvavisco, que parece un hibisco pero que no abre, ¿no? Se los muestro acá, también se poda después de las heladas. ¿Tá? Una planta gris, que después, todo lo que no conozcan, recomiendo que lo busquen en internet después para ver más imágenes. ¿Tá? El teucrium, redondito y gris. El famoso jazmín celeste, que hoy en día hay azul, celeste y blanco. También
se poda después, la poda fuerte que le pueden dar, háganla después de los fríos. Estoy hablando de podas fuertes, no estoy hablando de pequeños recortes, ¿ah? Pero poda fuerte en esa época. ¿Ah? Mi querida tibuchina, oreja de oso, esta odia las heladas, entonces, si ustedes la plantan en lugares de heladas, se les puede morir o sufrir. Se poda después, es bien tropical, subtropical. En Brasil está lleno. ¿Ah? Ideal para balnearios, entonces les recomiendo que esta planta la poden, ¿ah? este, después de las heladas. Y un pique que les doy, si le dan muy fuerte ese año, no va, ¿ah? Porque queda media paluda, está ahí alta. Ese año va a dar menos flores, mucho menos. Pero si ustedes la podan y le dejan de abajo ramas que vienen brotando, tronquitos que vienen brotando de abajo, tallos que vienen brotando de abajo, este, va a florecer en esas puntas. ¿Ah? Pero en todo donde ustedes corten le va a costar florecer. O sea, el año que ustedes la poden fuerte, florece menos. ¿No? O sea, no es obligatorio, que quede claro, después lo veremos en consejos de poda, que ustedes poden este, todos los años. Algunas plantas sí, otras plantas no lo requieren. Después tienen un video de las famosas gramíneas, los pastos, ¿ah? Que se podan. ¿Ah? Estos pastos se podan después de los fríos, después de las heladas. Y hay un video en Jardín Urbano, en los videos nuestros, donde se muestra perfectamente cómo hacerlo. Y mi planta, una de mis preferidas, esta duranta, no cualquier duranta, esta duranta que tiene la hoja con dientes y la flor de este color, también a todas las durantas les gusta la poda después de las heladas. O sea que la idea de este material es que ustedes tengan una guía, la idea de este material es que se lo puedan mostrar a los jardineros y la idea de esto es que cada vez tengamos más plantas en el calendario que abarquen casi todas las plantas que tenemos en nuestros jardines. ¿Tá? Entonces voy acá al mundo de las salvias. ¿Ah? Esta salvia es una de las tantas, pero por decir algo, todas las salvias se podan en líneas generales después que por supuesto florecieron y las deterioró el frío, las deterioró el invierno y la mayoría, la gran mayoría de las salvias después rebrotan perfectamente. ¿No? En este momento hay algunas salvias espectaculares que están en flor. ¿No? A nivel de jazmines, ¿ven? En este momento tenemos el jazmín el del país. ¿Ah? Ayer lo veíamos en la baguala, espectacular, ¿no? Cargado de flores porque allá es un lugar, estaba en un lugar protegido que miraba al norte, que miraba al sol, estaba de fiesta esta planta y esta planta va a estar de fiesta hasta el mes de junio, cuando viene el fresco. Pero les puedo asegurar que en ese lugar, que es un lugar de poco frío, esta planta está en flor, con alguna flor, hasta en el mes de junio. ¿Sí? Pero si yo quiero podar esta planta que crece con mucho vicio, le doy una poda fuerte. ¿Ah? Tengo tiempo, lo podo después de las heladas, lo puedo podar en septiembre, lo puedo podar en octubre. ¿Ah? Cuanto más tarde lo pode, si lo llevo a podar en noviembre, me va a dar flor muy tarde. Entonces es ideal podar el jazmín del país, que después aprenderemos a distinguirlo del de leche y al azórico, ¿ah? Podarlos después de los fríos. Otra planta que me apasiona es el farolito chino, tal vez porque me crié en mi infancia con esta planta. Este farolito chino, que son plantas subtropicales, ¿ah? Son plantas que les gusta, cuando yo digo así, quiere decir que les gusta
vivir más en un lugar cálido y húmedo que el nuestro, pero les gusta vivir acá. En lugares sin heladas crecen con bruto vicio, entonces después de los fríos lo pueden podar con una energía bárbara, que no pasa nada. Es pariente de este otro farolito que veíamos acá arriba, que está acá, ¿no? Es pariente de este otro que estoy marcando acá a la izquierda del rojo. Y todos los farolitos son parientes, pero de los más resistentes son estos y este. ¿Ah? Y después tenemos, para terminar así la muestra de lo que es este calendario, que lo tienen que estudiar, para mí hay que estudiarlo sí o sí. Por ejemplo, los jardineros podan mal la coronita de novia. La coronita de novia, ¿ah? Hay que dejarla florecer y podarla después, enseguida después si quieren podarla. No es obligatorio podarla. En lugares chacras, en lugares grandes, no es obligatorio podar esta planta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la pueden querer muy grande y la dejan y no la podan. Yo conozco coronita de novia de 3 metros de altura, pero claro, son parques gigantescos. En una casa, no, en un cerco de una casa no muy grande, no. Entonces, ¿qué hago? La dejo florecer y la podo. ¿Ah? Pero no podo cuando está pelada en invierno, porque hago una macana que es sacarle las flores. Ni que hablar de, bueno, el jazmín de Hungría, que si lo podo mal de época, no tengo flores, el famoso membrillo de jardín. ¿Ah? O sea, hay varias plantas que son preciosas que si yo las podo fuera de época, no las voy a matar, pero sí me van a dar menos flores. ¿Tá? O sea, tener cuidado con todo esto. Volveremos a hablar de este mundo del calendario, pero me parece que ahí tienen ustedes para estudiar. ¿No? Y de golpe imprimir este calendario creo que es una buena opción. Después, especiales. Los jazmines arbustivos, vamos a decir jazmín de fin de año, del cabo, ¿no? Pero, ¿por qué quiero decir todos? Porque hay cinco jazmines arbustivos, y me parece que es importante que yo no les hable solo el del cabo, porque quiero englobarlos a los otros. Entonces, capaz que ustedes tienen otros jazmines y no saben cuáles son. Bueno, la regla es así. El momento ideal es ahora, dentro de poquito. Si los tienen que recortar, que conviene airear, después lo tengo en video, airear un jazmín. Airear quiere decir sacarle alguna rama que se mete para adentro, o sea, airearle la copa, como se hace con los limoneros, los citrus, para que entre sol. El momento ideal es hasta el mes de mayo, digamos. En lugares más fríos se puede hacer más adelante también, pero el mes de mayo es un buen momento porque ya no hay floración. ¿No? Ya terminaron los que florecen 2 veces, porque hay jazmines que varios florecen de nuevo en otoño ahora. Este, entonces, ¿qué hago? Espero que florezcan y recién los podo ahí. Esa es una opción. La otra opción es podarlos si no hay mucho frío en pleno invierno. Y otra opción es, recién comenzada la primavera, les doy una poda ahí, después brotan y florecen. ¿Tá? Pero yo recomiendo esta época. Y después la super lavanda, ¿ah? La super lavanda que está en flor todo el año y hay una regla que dice no se poda cuando las plantas están en flor. Bien, pero esta está en flor todo el tiempo. Entonces, ayer estábamos en la Baguala y en la Baguala, no sé, deben de haber tirado 60 plantas que se les hicieron troncudas, pero bueno, ahí no tienen mucho problema. Y si ustedes quieren que una lavanda dure mucho tiempo, después les muestro videos, o sea, están ya en Jardín Urbano videos de poda de lavanda,
Hay que podarlas del mes de octubre hasta marzo, ¿tá? Todos los años, una vez que la planta se hizo linda, hay que podarla si la quieren conservar no paluda, ¿tá? El cómo se poda no es complicado, está en los videos. Podo, pero abajo tengo que dejar brotaciones, tengo que ver brotaciones. Por ejemplo, si tengo un tronco medio grandecito y lo quiero sacar, estoy hablando de 2 centímetros de diámetro, que ya es importante, está bien, lo puedo sacar, pero si quiero dejar el tronco un pedazo, tiene que haber brotación abajo. Si no hay brotación abajo, puede que después no rebrote. Y conviene hacerlo en época cálida, cuando empieza el calor, de octubre a marzo. O sea, nunca conviene darle fuerte a una lavanda en invierno. Recomendaciones nuestras. Evitar podar fuerte en verano, o sea, darle con toda una planta en verano. ¿Tá? Evitar cuando la planta está con flores o por florecer. La lavanda es un caso especial. Al podar las rosas, sellar los cortes más grandecitos con un producto que se llama sellador de poda, o podría ser cebo, o podría ser afalcote. Cuando un arbusto tiene 2 o más ramas paralelas y de tamaños similares, dejar la más nueva y cortar la otra. En ramas de más de 0,5 de diámetro, realizar cortes inclinados, eso lo veremos, de 30 y 45 grados. ¿Tá? Las gramíneas y las herbáceas perennes como las salvias se podan fuerte luego de las heladas. ¿No? Los frutales comestibles caducos en líneas generales se podan cuando están sin hojas. ¿No? Fumigar plantas caducas, en particular frutales con caldo bordelés, fosfato de cobre que tiene propiedades similares, y que el caldo bordelés está hecho con sulfato de cobre para combatir hongos y bacterias posteriores que pueden venir después para que no se desarrollen. Estos son una serie de consejos. ¿Ah? Este material yo lo considero muy valioso. Este material va a crecer porque le vamos a agregar algunas plantas más, porque no hablé mucho del invierno, pero en el invierno se podan las hortensias, ¿ah? Se podan las rosas, se poda el granadito jardín, ¿ah? Se poda la trompeta de fuego naranja. Hay varias cosas que se podan en invierno. ¿Ah? Como nos habían enseñado, entonces hay mucha gente que viene al curso y se cree que todo se puede en invierno. Entonces ya vieron que más bien que no, no es todo en invierno en el mundo de la jardinería, en el mundo de la fruticultura es distinto. Lo que pasa que, claro, lo que nos enseñaron a nosotros muy a menudo eran nuestros padres, nuestros abuelos inmigrantes, bisabuelos inmigrantes, que siempre tenían jardín con árboles frutales y comestibles y parras. Entonces, ahí sí aplica el concepto del invierno. Pero después vino el mundo de la decoración, el mundo de las flores, el mundo de las plantas distintas. Entonces vinieron otras épocas de poda. ¿No? Por ejemplo, los inmigrantes que vinieron a nuestro país, muy pocos conocían los hibiscos. ¿No? Y los hibiscos no se comportan para nada como las plantas que ellos conocían, este, que eran unos frutales muy a menudo, ¿no? Bien, así que me voy al chat. Esa que dice Duquesa de Orleans la tengo como enredadera sobre una reja súper tupida. ¿Cómo se poda? Pues si le doy el tijeretazo puede quedar seca en parte. Bueno, exactamente. En México la llaman llamarada. Sí, bien puesto, está muy bien puesto el nombre. A mí me gustaría saber por qué nosotros le pusimos Duquesa de Orleans, ¿no? Le podríamos llamar fuego anaranjado, ¿no? Porque es fuego en el mes de mayo, junio, julio, en Uruguay, pasa eso, queda como una llamarada. Y bueno, tenés que tener mucho cuidado. Deja de florecer, por ejemplo, la podás y tal. Es una poda fuerte, pero hay que elegir las ramas, mirar y todo, porque podés podar, como pasa con el jazmín de Hungría, que podás ahí medio a lo loco porque no tenés más remedio,
y resulta que cortaste ramas que iban lejos, entonces después te quedan partes secas. Y bueno, no hay más remedio que ir eligiendo con mucho cuidado y aceptando que se te pueden secar partes. Es así, ¿eh? No hay receta. Sí, fantástico, Maris. Donde vivís el jazmín de Hungría se reproduce, jazmín de Hungría se reproduce solo. Hay muchos lugares. O sea, ¿qué quiere decir? Se reproduce solo, pero muy a menudo se reproduce por guías. ¿Qué quiere decir? Son las mismas ramitas que van por el suelo y se van acodando, que se dice que van haciendo raíz. ¿Ah? Si estamos hablando de lo mismo del jazmín de Hungría. Entonces, vos hinchás esas guías y resulta que de ahí salen jazmines de Hungría para reproducir fácilmente, ¿no? ¿Cuándo darle poda a a un plumerillo? Lo que me mostraste es perfecto, un plumerillo rosado fantástico. Para mí la época ideal es saliendo del invierno, porque él sufre del frío, no se pela según el lugar, puede quedar casi todo pelado en lugares fríos, puede sufrir en lugares más protegidos. Entonces, la poda de esta planta es saliendo del invierno, que está bueno que la agregue al calendario. ¿Ah? ¿Qué pasa si no se sella el rosal al podar? Puede no pasar nada, como puede pasar de que se te metan bacterias y eso es lo que muere. El limonero cuando se poda, ¿ah? Ahora está con alguna flor y frutos, bueno, más adelante, cuando está con flor no, cuando está con frutos no, pero cuando es el limonero, que le llamamos de todo el año, que son los que hay casi siempre en el Uruguay, bueno, cuando te deja de dar frutos mayormente y todavía no largó cantidad de flores, ¿eh? A veces se da esto sobre el verano, ¿eh? Y según tu limonero y el estado en que esté tu limonero. Entonces ahí podés aprovechar, pero la regla es así. Cuando el limonero tiene menos limones y todavía no está cargado de flores, agarrá ahí y lo podás. No dejen que un limonero largue, ¿tá? Ramas a lo loco para todos lados, bájenlo y háganlo en cualquier época si quieren, no en pleno verano es mejor, pero no dejen que un limonero se desarme todo, ¿no? Cuando un limonero nunca te ha dado frutos, bueno, ahí ya pueden ser 500 motivos. Lo único que tenemos que saber del limonero, ¿no? Algo importante, yo te puedo decir dónde tiene que estar ubicado. Después, ¿por qué no te da flor, fruto? O sea, si no te da fruto, fíjate si te da, aunque sea flor. Si te da flor y después no te da fruto, es porque en el momento de la floración pasó algo. ¿Ah? Pasó algo y bueno, para mí, esperen un segundito, en lo siguiente, porque después Alicia dice que plantó uno de semillas, ¿tá? Entonces, ahí tengo que explicar lo siguiente, ¿tá? Que el limonero le gusta el sol, le gusta el espacio ventilado, le gusta el agua en verano, no en exceso, pero un riego, le encanta ser plantado con tierra preparada, bien abonada, que es noble, pero curarlo con productos naturales, insecticidas, está bueno, aceite de NEM, jabón potásico, agua jabonosa, ¿ah? Y ahí tendría que andar bien. Ahora, después, cuando no te da nada, por ejemplo, cuando lo sembraste de semilla, eso es normal porque los limoneros que producen bien, ¿tá? Se hacen normalmente, ¿tá? De injerto, ¿tá? O sea, los limoneros para dar bien tienen que ser injertados y los de semilla te pueden pasar que no te den nada o que te den un limón distinto, ¿tá? O que demoren años en dar fruto porque se tienen que desarrollar. ¿Tá? Depende cuánto tiempo hace que lo sembraste también.
¿ah? Y después no te extrañes para nada si te nace un limonero que es distinto al limonero del cual sacaste la semilla. No me voy a extender en esto. ¿Por qué? Porque ahí está influyendo un tema de sexualidad en las plantas, de fecundación. ¿No? Entonces puede haber intervenido otra planta en la fecundación, parienta, etcétera, y no salir un limonero de la misma, digamos, variedad que el que vos plantaste. No es fácil la aplicación esta, ¿eh? El limonero puede tener espinas hasta 1 metro de altura, ¿tá? O será el pie del injerto. No, está bien que tenga espinas, pero fíjate si de abajo no le están haciendo, ¿tá? Una rama con muchas espinas, y eso es el pie, ¿tá? Puede ser la naranja, se le dice trifolia, ¿tá? Que se usa para injertar. Después cuando hablemos de injerto le va a quedar más claro todo esto, pero lo que pregunta Mariana, ¿no? Este, no está nada mal que me mandes una foto, ¿no? Y lo vemos. Y yo te digo, me doy cuenta enseguida. Es más, Mariana, vos tenés que mirar el limonero y darte cuenta dónde fue injertado. ¿Ah? El quinoto no lo podés para nada cuando está, podalo después de la fructificación. Ahora están quedando preciosos, llenos de frutos. Podalo después de la fructificación, es una maravilla de planta que se puede plantar, como yo les dije la otra vez, en maceta. Para mí es una pena, en el mercado nuestro nunca nos venden quinotos lindos. El motivo X no lo voy a explicar, pero no hay casi quinotos bien armaditos, bien lindos. Hay que comprarlos medio chicuelos, pero para mí es una planta fantástica porque al ser pequeña, no es joven, ¿no? Yo conozco quinotos de 5 metros de altura, de 4. Este, va bien en maceta y decora muchísimo y es una planta linda y noble. Y si encima le gusta comer los quinotos, ni que hablar, ¿no? Es muy decorativa y rica. Para terraza ventosa, no. Para terraza sí, pero terraza ventosa no. Y terraza son muy sombría tampoco. O sea que yo digo esto, no sé si Ana está claro que terraza depende de qué tipo de terraza. Bueno, fantástico. Continuamos y continuamos con un caso de estudio. Les recuerdo que el curso tiene varios casos de estudio reales. Nos gusta mucho hablar de otros lugares, pero también en este caso totalmente de un lugar súper recomendable que solemos ir a pasear, la Rambla de Punta del Este, ¿no? Este año no fuimos a la Rambla de Punta del Este en sí, a caminar y a ver todo esto y a entenderlo. Se fue a la isla Gorriti y a Punta Ballena. Pero a este lugar solemos ir cerca del verano o en pleno verano. O sea que si se enteran en algún día de un paseo a esta zona, es justamente para aprender sobre determinado tipo de canteros. ¿Tá? Y les digo que, evidentemente, lo saben muchos de ustedes, la zona de Punta del Este, sobre todo la verde, no hablo de las de edificios, ¿no? Eh, Toda la zona verde de Punta del Este, de casas y eso, es famosa en el mundo por su originalidad, porque, bueno, hay lugares en el mundo espectaculares, pero esa zona de Punta del Este tiene, como lo es también Carrasco, en parte el Prado, tiene su particularidad, ¿no? Entonces, esta zona de Punta del Este, que es la de la Rambla, diferente a otras zonas de Punta del Este, es la que queremos hablar ahora y presentárselas porque son un clásico, ¿tá? Y son, digamos que un estilo de
decoración. ¿Tá? Y quiero recordarles, repasen clases anteriores, me parece muy importante repasar clases anteriores donde hablamos de los principios de diseño. ¿Tá? Hablamos de repetir plantas, agrupando, jugar con los colores, agrupando, contrastando, jugar con las líneas, las formas, cuidar la escala, lograr, ahí hay que corregir, un equilibrio general. ¿Ah? Y es lo que en general logran los diseñadores de estos canteros, de estas rocallas famosas, como lo están viendo acá a la derecha. Acá a la derecha están jugando, agrupando petunias blancas, formando líneas y jugando con los niveles y jugando con las formas. Más bajo acá, más alto atrás. ¿No? Y linda elección de, pues yo veo todas estas fotos que saqué yo hace años, o hace poco, algunas, y me doy cuenta de una linda elección y una recomendación para ustedes, las gramíneas, los pastos, que estas son sus flores, ¿ah? Y que en esa zona tan ventosa se viven moviendo y quedan muy bonitos moviéndose con el viento. ¿No? Entonces acá simplemente para la compañera de México le estamos hablando de una planta de esa zona. Además, creo que Diego, Diego Rivera pintó estas plantas, la cinia, flor de papel que le decimos nosotros. Corregime si me estoy equivocando. Esta es la cinia enana, ¿ah? Flor de papel, que la tengo plantada en mi casa, en Los Titanes, y está feliz de la vida. La vi el fin de semana pasado. ¿Por qué? Por lo que ha llovido y por el aire, la humedad del aire. Cuando está muy seco el aire no le gusta y hasta se apesta de hongos, increíblemente, que no son por el exceso de humedad. Aparecen hongos, igual en ese momento hongos especiales, ¿tá? Aunque el aire esté seco. Y después tienen varios nombres, no se asusten, pero a mí lo que me interesa es la estructura. ¿Ah? Vamos a ver para qué usan las piedras. Las piedras las usan a modo decorativo, no usan cualquier piedra. ¿Ah? Se le llama piedra de rocalla, tiene otros nombres. Piedra bocha también le dicen. No se usan las piedras azules, no se usan otras piedras, sino que son especiales. ¿Ah? Un dato acá en Montevideo, Rufo. ¿No? Pueden conseguirlas en Camino Carrasco, en Rufo, preguntar si hay, ¿no? Pero sé que las traen de canteras, creo que hasta de minas. ¿No? Y acá adelante para que vean un conjunto, otro conjunto y otro conjunto. O sea, acá tenemos tres conjuntos, repetición, forma, jugando a hacer formas, de copetones de una planta que se llama Ageratum, eso no se asusten porque lo vamos a ver, y al borde los famosos alisos blancos que se usan para todo lo que se quiera bordear, ¿no? Y acá una de mis preferidas, ¿tá? Una de mis preferidas que son las salvias farináceas. Entonces ahí tienen, este material para mí es valioso porque tienen las plantas que pueden conseguir en nuestros viveros y plantas, yo les diría, bueno, les anuncio, de mis preferidas. ¿Qué defecto tiene esta salvia? Que a diferencia de todas las otras salvias, esta se suele morir en invierno. Cuanto más frío sea el invierno, se muere más fácil. En donde estoy yo en Los Titanes, puede durar varios años. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no hay casi frío. En el borde de las piedras, alisos blancos, y vieron que los decoradores, los diseñadores, dejan las piedras a la vista
las usan para contener los desniveles, forman lo que se llaman ollas, que son, digamos que, agrupamientos de piedras donde hay un mismo nivel, y ahí las primeras piedras las visualizamos porque quedan lindas, porque le dan un aire natural a algo que sabemos que es totalmente artificial, pero bueno, se juega un poco con eso. Los jardineros no las quieren, ¿ah? Porque después la limpieza de todo esto, el tratar todo esto, no es nada fácil si no se usa la cabeza bien, usando a veces algún matayuyo natural, tipo agua hirviendo para matar yuyos que crecen entre medio de las piedras, sino matayuyos tóxicos tipo matayuyo total, ¿ah? Para que la gramilla no se meta por todos lados, o sea, llevan un mantenimiento, ¿no? Entonces, piedras, un conjunto de flores y de salvias, ¿ah? Y atrás la planta más alta que siempre está, digamos, una conífera, un pino. Y allá lejos los corales y acá a la derecha los famosos copetes anaranjados, ¿no? Entonces, el color, el agrupamiento es lo clásico en las rocallas de Punta del Este. Esto es un estilo, esto es un sello de marca, ¿tá? Especialmente de Punta del Este, ¿no? Miren los agrupamientos, ¿no? Ustedes me dirán que, claro, esto sale caro porque hay que reponerlo todos los años, y sí, ¿no? Sale su dinero. Que no hay arbustos, solo atrás, pero podríamos poner algunos arbustos acá adelante, en alguna zona, y no tener que andar cambiando todo. Y los arbustos le dan lo que se llama la estructura. Y pondríamos arbustos que no sean de, digamos, hoja caduca, que serían persistentes. Los hay, los famosos boj, ¿ah? O sea, hay varios arbustos que podrían ir acá para no poner solo flores. Y después hay otras que están faltando, que es lo que llamamos herbáceas perennes. Son plantas que dan flor y no se mueren, pero se ponen feas en invierno. Entonces, acá lo que estamos frente en esta imagen a todo flores de estación. Estas flores se agarran, llega mayo y se tira todo. Y quedan, a veces está bueno ir en esa época para ver la rocalla vacía y para ver cómo las hacen. O sea, ven el esqueleto, ven la estructura de la rocalla. Una rocalla es cara, ¿tá? Yo he hecho varios en distintos lugares. Este, es cara por, sobre todo el comienzo, por la inversión en piedras, ¿no? Las rocas, las piedras esas, valen su dinero, ¿no? Y después, bueno, hay que ponerle la tierra por primera vez, una linda tierra preparada, y bueno, después viene el material vegetal. O sea, es algo que no es económico, ¿no? Entonces acá es un gran juego de colores, ¿tá? Que después cuando ustedes se meten en el mundo de las plantas y le empiezan a apasionar y a gustar otros recursos que el color, a veces les digo lo que les estoy haciendo un cuento por adelantado, no sé si es lo mejor, pero lo que les digo es, ¡pua! Me cansa tanto color y quiero ver algo de menos color, pero también bonito, combinaciones de verdes, combinaciones de follaje, que les he mostrado imágenes, por ejemplo, el Hotel L'Auberge es el opuesto a esto, ¿ah? Pero a la gente que le gusta darse un baño de color, ¿tá? Esto es lo máximo, ¿tá? Y a nivel de diseño, les doy mi opinión. A nivel de diseño es ultra fácil. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué están armando acá?
agrupamientos de plantas iguales del mismo color, petunias, borde de alisos, conjunto de ageratum, naranja por acá, blanco por acá, salvias que les dije de acá, o sea, ¿qué es? Hacer formas de distintos colores que contrasten y llamen la atención de lejos. Entonces eso no es muy difícil. Es agarrar, hacer un dibujito y decir, bueno, acá voy a poner un lote de esto, un lote de lo otro, y después me voy al vivero a comprar. ¿Tá? Hay que tener los pesos. Pero no hay nada difícil a nivel de diseño. Es mucho más difícil diseñar con herbáceas perennes que después se van a poner feas en el invierno, pero reviven y hay que podarlas y ver cómo combinarlas con otras plantas, con arbustos. O sea, decorar con solo flores es muy, pero muy fácil. ¿Eh? Distintas vistas para que vean ustedes que esto de noche tiene iluminación. Entonces también es interesante caminar por acá de noche. Uno puede pisar acá el césped y no hay problema, y va y se arrima y saca fotos, es lo bueno que tiene nuestro país en ciertos aspectos que es tolerante, o sea, capaz que en otros lados te metes acá en el césped y te sacan cortito, acá a mí me dejaron sacar fotos, ir con los alumnos, además le decís al portero, mire, estamos mirando y todo, no hay ningún problema. ¿Ah? Vieron que, otra vez, piedras que parecen integradas naturalmente al césped, ¿ah? Como si hubiesen nacido ahí, ¿ah? A nadie, o sea, si ustedes, pero imagínense que vamos y nos presentamos a un concurso de rocallas, a ver quién hace la rocalla más linda. Entonces vamos y decimos, apliquemos conceptos que ya estamos viendo, repetición, niveles, distintos niveles, piedras. Bueno, si a alguno de nosotros se nos ocurra pintar de blanco las piedras estas, les puedo asegurar que perdemos el concurso al toque. ¿Tá? No lo voy a explicar por qué, pero a veces se ve. Algún día lo voy a explicar por qué. ¿Tá? Por qué si se me da por pintar las rocas de blanco, por qué, entre comillas, está mal. ¿Tá? Copetón, el famoso copetón naranja, que yo prefiero el copete más chico porque el naranja con la lluvia tiende a torcerse mucho más. Todo esto tiene que estar sumamente protegido de babosas y caracoles, ¿tá? Que puede ser haciendo varios métodos, pero bueno, uno de ellos acá es muy raro que haya mascotas. Si quieren utilizar métodos tóxicos, utilizan el método de los caños que hemos visto, que los tienen en la guía de cuidados, que adentro de esos caños ponen o veneno de caracol o veneno de hormiga, y bueno, no van a tener un problema, ¿no? También hay quienes agarran, pero no es lo más inteligente, fumigan con insecticida todo, pero acá lo que está pasando es que, acuérdense que hay riego, sí o sí hay riego, y en general es un riego que tira agua por arriba de las flores, más bien en la noche o en la mañana temprano. Entonces, si ustedes fumigan con insecticida, como que se pierde el poder del insecticida, ¿no? Entonces acá las gramíneas con el viento, como yo les decía, una hermosísima araucaria acá atrás, que es la planta que tolera bien el viento, ¿no? Que en un grupo un alumno puso que tenía una araucaria para regalar, y mandó la foto y está ideal para cambiar ahora. Si se quieren, se contactan con él. Una araucaria de este tipo es parecida. Que haciendo un buen terrón, sacándola con un buen terrón, no esta, la de él es mucho más chica, se hacen de una linda planta. Petunias adelante, acá, y Penicetum acá. Este es uno, a mi gusto, cuando ustedes se cansaron del color, ¿ah? De tanto color, este es un cantero, ¿ah? Que no es chillón.
Es un cantero que después de ver tanto color, ¿qué hace? Te tranquiliza. ¿Por qué? Porque tiene blanco, porque tiene un violeta pálido, ¿verdad? Y porque tiene las gramíneas de color rojizo, pero vamos a decir bordó, ¿verdad? De un color bordó no chillón y unas, digamos, flores color pálido. Entonces, eso hace que haya una cierta armonía, por supuesto, y sobre todo una cierta tranquilidad para los ojos. ¿Ah? Entonces, eh, muy bien diseñado, respetando reglas de diseño, y después cumple una función que la hicieron por gusto los diseñadores, de no ser chillón. ¿Tá? No quiere decir que esté mal que sea chillón, pero vieron que nadie puso ahí naranja, nadie puso amarillo, nadie puso rojo, por algo será. ¿Tá? Quisieron generar un cantero que dé tranquilidad, ¿no? Y no que dé pasión como dan los canteros de colores más chillones. ¿Ah? Entonces acá se los muestro de cerca. Por supuesto, ¿quién sobrevive? Los de acá atrás. Quienes mueren, las petunias. Y por supuesto tiene que haber riego, ¿ah? Y mantenimiento permanente de yuyos. ¿Ah? Y plantar con la mejor tierra posible a nivel de tierra preparada y si tienen compost, mejor. ¿Ah? Para mezclar con la tierra. Lindo ejemplo, ¿no? Vieron un cantero tan grande solo con dos especies, la gramínea y las petunias, de dos colores las petunias. En el fondo, un cerco, dando cierta altura, las palmitas drácenas. ¿Ah? Punta del Este es un deleite para quien le guste las plantas. ¿Ah? Miren acá, ya cambiamos. Ven cómo cambia el ojo de acá. Yo miro esto, después miro esto. No quiero decir que esté lindo, que esté feo. Estoy diciendo que el concepto es distinto. Acá un punto focal que apaga el color, que es el senecio gris, una herbácea perenne. Esta planta podrían no tirarla. Con poda se puede hacer aguantar. Corales atrás, copetes, dalias adelante, dalias enanas. ¿No? Y acá unas plantas que se llaman hemerocalis, flor de un día, que les he llegado a hablar porque son unas, vamos a decir, herbáceas perennes. No son bulbos. ¿No? Muy bonita planta que va al sol y florece en esta época, que hay amarillas, naranjas. Interesante. ¿Están visto desde otro lado? Los famosos copetes que están en todos lados, que les recomiendo que a medida que se les van secando, este, le saquen la flor con la uña, por ejemplo, pim, van cortando. Es bueno limpiar las flores, es bueno sacarlo seco. ¿Ah? Son canteros que requieren un trabajo semanal, sobre todo en la época cálida, ¿no? Un golpe de fertilizante, por supuesto, que le suelen dar. ¿Ah? Esto es un cantero visto ya más de lejos, con flores de azúcar, con unas plantas que ahora después les digo cómo se llaman, que se usan poco, las pentas, se usan poco, y tengo que ver estas anaranjadas que, vistas así, ya no me acuerdo lo que son. ¿Tá? Parecen copetes, pero demasiado alto para ser copetes. Entonces, si a alguien se le ocurre algo, por supuesto que lo diga, que capaz que prende la luz. Entonces acá lo que tienen es, este cantero se jugó. Y miren, al rayo del sol, justamente para decirles que la famosa flor de azúcar es de sol con agua.
puede ir un poquito a la sombra, pero donde se pasen de sombra ya se agarra hongos. Entonces, ¿cómo no se agarra hongos? Al sol y bien regado. La penta es una planta bastante tropical que hay en rosado y rojo, ¿no? Es una herbácea perenne que si no hace mucho frío no se muere, pero le gusta el calor. En Brasil anda a lo loco, ¿no? Flor de azúcar blanca con flor de azúcar rosada y vamos a poder ver esta planta gris que se llama Santolina, que está acá, sumamente interesante. A mí me encanta, es una aromática fantástica, la gris. Esta no muere, esto es más bien arbustivo, ¿ah? Entonces, ustedes lo podan en época cálida y pueden tener esta planta años, ¿ah? Y ¿qué pasa? Apaga a nivel cromático de colores, apaga lo que estamos viendo alrededor, que es mucho color, ¿ya? El gris apaga el fuego de lo rosado, de lo rojo, de lo naranja. El blanco también, ¿no? Acá la tienen la santolina. ¿Ah? Muchos dirían, ah, parece una lavanda. Bueno, es de la región de las lavandas. Para mí, siempre la pongo en huerta orgánica porque juega un papel de equilibrio a nivel de insectos. Y es noble, aguanta cualquier cosa, lo único que quiere es sol y poca agua, o sea, en épocas de sequía resiste perfectamente, porque imagínense que viene del Mediterráneo, entonces si viene del Mediterráneo ya nos está indicando de que aguanta muchísimo, ¿no? Entonces, acá sí, ya ahora les digo que estos son copetes, estos anaranjados. Después ustedes aprendan ya ahí cuando tienen un nivel importante de conocimiento. Ustedes miran esto acá arriba y dicen que ya andamos por enero, febrero, fines de enero, porque los agapantos, las josefinas, ya no están en flor. Y las josefinas están en flor en diciembre y comienzos de enero con suerte, pero son de diciembre. Entonces, acá ya más que nada están con las flores secas. ¿Ah? Imágenes cercanas de más flores. ¿Ah? Vieron que es puro floral, o sea, poco menos que en esos canteros están utilizando este, todo lo que existe a nivel de flores de estación, por decir algo, ¿no? O casualidad que no vimos alegría. ¿Por qué? Porque hay demasiado sol. No vimos cretonas porque hay demasiado sol. ¿Ah? La penta rosada, las alegrías de Nueva Guinea. Ah, eso es interesante, son estas alegrías más grandotas. O sea, varias imágenes para que ustedes saquen ideas, para que entiendan cómo diseñan, más que alegría de Nueva Guinea, eran vincas. ¿Ah? La vinca se parece a la alegría, pero tolera más el sol. ¿Ah? Y estas plantas, por el vigor que tienen, se debe al agua, a la tierra que usan y al fertilizante que le ponen químico. ¿Tá? Más vistas de estos lugares para que ustedes las tengan como ejemplos. ¿Ah? Acá hay unos malbones acá atrás. Siempre les digo que conviene ver la clase en pantalla grande, ¿no? Porque en un celular no sé qué pueden estar viendo. Yo lo veo en el mío, en el otro, pero todo acá atrás es una hiedra, malbón hiedra especial, muy lindo. ¿Ah? Después acá les puse los famosos bulbines, que estos sí son inmortales. Así como acá van a tener que tirar casi todo, menos los arbustos, las antolinas, este arbusto y el bulbín, el resto se va todo, ¿no? Entonces acá para que tengan bastantes ideas, ¿no? Ahí está el malvón hiedra que me pude arrimar y sacarle. Es bien cómica la forma que tiene. ¿Tá? Entonces les dejo muchas imágenes para que tengan ideas.
Y bueno, si quieren algún día sumarse con nosotros a paseos que hacemos en esta zona, les avisamos como siempre. Esto si no van por su cuenta en qué época. Y bueno, enero es la mejor, febrero. A partir, yo le diría ni a fin de año, ¿eh? Miren que he ido sobre fin de año y no. Es enero, para estar seguro, tiene que estar todo espectacular para el 1 de enero, ¿no? Entonces, enero, febrero, marzo es la época más linda para ver todo esto. Este, entonces, acá unas recomendaciones para los canteros tipo rocalla, ¿no? Para desniveles, piedras de determinado tipo, se hacen sectores. Las piedras se dejan a la vista o no, pero dejarlas a la vista está bueno. Pueden catalogarse de distintas formas. En Punta del Este se dice que son rocallas de flores de estación. Si hay mucha gramínea, se pueden decir que son de gramíneas, de Mariana Lago, haceme así si se escucha bien. ¿Me estás escuchando? Fantástico. Bien, entonces lo que les decía, que les estoy dejando varias imágenes, ¿ah? Para que ustedes puedan tomar ideas, pero creo que con este resumen acá ya entienden el concepto de este tipo de cantero, que perfectamente se puede hacer en una casa particular, pero hay que pensar bien dónde, ¿no? Hay que pensar bien, un lugar desnivelado, si se va a jugar con rocas, conviene hacer justamente un lugar desnivelado. Tiene que quedar en proporción a la casa, que no sea una rocalla gigante y su casa tenga un jardín pequeño, o sea, hay que adaptar y hay que lograr el equilibrio que hablamos en los principios de diseño, ¿no? Acá las preguntas de esta clase. ¿Tá? Bueno, Alicia, mandame una fotito si querés del limonero de 5 años después, y porque a veces podés esperar un poco más y te puede dar, pero ya con 5 años un limón. No, está bien, ¿por qué no te está dando tu limonero de 5 años? Porque lo hiciste de semilla. Si lo haces de injerto te da el toque, pero hecho de semilla, él hace todo su proceso de semilla, que es de bebé a adolescente a adulto, y cuando es adulto, ahí recién puede florecer y dar fruto, y para eso pueden pasar más de 5 años. ¿Tá? Como pasa con por ejemplo, con una glicina. Si ustedes hacen una glicina de semilla, va a demorar muchos años, porque tiene que hacer todo su ciclo de vida, de chiquito a más grande, para dar, para dar flores. ¿Tá? Yo esperaría más antes de sacar. Una glicina tiene 3 años, la sembré en maceta, porque es peligroso que la pusieran tierra por las raíces, sí, es cierto, porque puede romper las cosas, y no ha dado flor. ¿Es normal que demore tanto? No, te tendría que dar flor si va al sol. El problema es que precisa una maceta grande y ella precisa desarrollarse bien grande. O sea, precisa una maceta, por decir, enorme. ¿Qué quiere decir una maceta enorme? Es una maceta de más de 80 litros de volumen. ¿Ah? Sol, riego a partir de normal en la primavera, pero ella te florece en septiembre, ¿no? Entonces, la maceta tiene que ser grande y estar al sol para que te dé flores. Las ciñas son anuales, Maris. Si te duran más de un año, suerte, pero normalmente este, se usan como planta anual. Lo mismo, Ana, la salvia farinácea, ¿ah? En algunos lugares dura más de un año si no hace mucho frío. Si no, algunas brotan y otras no. Entonces, no la quiero trabajar como planta y decirte que es una planta que brota posteriormente, como decís vos. Yo te diría que según tu casa, probala. ¿Ah? Tal vez en tu casa se comporta como una planta casi persistente.
¿ah? Pero en muchos lugares. Hoy en día, en este momento, hay que preguntar cuánto salen las piedras porque se compran por kilo. ¿Ah? Y en una rocalla de 7 por 2 está bien, que no es tan grande, tenés que ver si vas a hacer solo lo que se llama un sector, una olla, o si vas a hacer dos, entonces ahí sacás el cálculo de cuántas piedras precisás, calculás que cada piedra mide como 40 centímetros, ¿ah? Y las vas a poner una casi pegadita a la otra. Entonces ahí sacas la cantidad de piedras y bueno, hay una plata. ¿Tá? No te puedo decir en este momento la tonelada cuánto está saliendo, pero no es barato. ¿El aliso también muere cada año? Te diría que sí, por lo que estamos viendo este año con el clima que hay, te pueden durar la misma planta 2, 3 años, pero encima el aliso, la flor de miel, larga hijitos abajo, pero no es la misma planta. O sea, son plantas nuevas, entonces no podemos decir que es la misma planta. Yo igual cuando hago un jardín, prefiero decirle al cliente que se le va a morir en el año. Si le dura más, mejor, pero le puedo decir que en la mayoría de las veces si ustedes son cuidadosos de regarlo un poquito en verano, ¿ah? Les puede durar varios años. Estoy casi seguro que el copete proviene de México, tajete copete, y se llama, a la miércoles, cempasúchil, andás a saber lo que quiere decir, ¿tá? Porque es un excelente insecticida, ¿sí? Siempre lo ponemos nosotros en huertas orgánicas. Todas de México y Perú, me dice Manuela, hasta Perú, de México hasta Perú, y se usa mucho el Día de los Muertos, ¿tá? Para decorar. Pero acá los campesinos lo están usando como insecticida, totalmente lógico, por eso nosotros también lo usamos en huerta orgánica, porque juega un papel en el equilibrio de insectos en la huerta, ¿no? Cuidado que así como repele insectos, también se lo comen los caracoles al toque, ¿no? Una planta que Mariana Lago está nombrando y que, bueno, cuidado que muchos de ustedes, que es poco conocida, ¿no? Una planta que se llama erigerón, que es como una pequeñita margarita, y rastrera, ¿ah? Si estamos hablando de lo mismo, si no, mandame fotos, porque yo te diría que hay como 3 colores, pero dentro de la misma tonalidad. Y espero que estemos hablando de la misma planta. Eh, entonces es bien bajita. este, Cuidado que no sea la portulaca o la reina del desierto. Entonces, el erigerón va al sol, tolera poca sombra, no es de exigente en agua, ¿ah? Normal, ¿ah? Y ese es el cuidado básico. Pero que le dé sol, no le falte agua en verano, ¿ah? Y lo podés podar después del invierno y es una herbácea perenne y resulta que largas semillitas por ahí de golpe te brotan distintos lados. La santolina se puede mantener baja como borde de cantero totalmente. Yo no la uso cuadradita, pero se puede usar como algo bajo y si se te va de mambo, la podás. Ideal podarla fuerte después de el invierno. Bueno, Alicia, yo quiero así de frondoso mi jardín, que es hoy un mamarracho, como dijo una compañera. Bueno, no voy a discutir el concepto de mamarracho, porque tal vez no lo es, para nada. La alegría de Nueva Guinea totalmente se puede podar, dan flor todo el año, da pena podarlas, ¿tá? Pero si las vas a podar, lo ideal es podarlas después de los fríos, ¿tá? Y poder hacer gajos con ellas, sin dudas.
Beatriz, un saludo, que te tenés que ir y nos vemos los que pueden ir a los paseos, por supuesto, no podemos ir. ¿Sigo mudo ahora? No, eso ya debe ser viejo, 21:54. Se oye bien, perfecto. A ver, ¿qué pasó acá? Que alguien dice que Alicia Hernández, que quedé mudo. Bueno, me parece que no, que ahora no. El limonero no me da por macheta, por querer hacerlo y no comprarlo. Bueno, está bien hacer sus plantas, pero acuérdense, los frutales, cuando ustedes los hacen de semilla, no tienen por qué salirles igual, si brotan, no tienen por qué salirles igual a la planta de la cual ustedes lo sacaron. No se los voy a explicar ahora porque es un tema complejo. Entonces, este, lo ideal es comprar los frutales injertados, aunque muchos de ustedes me van a decir, cuando yo era chiquito agarré un pelón, lo tiré, nació un hermoso pelonero, ¿tá? Y, y bueno, ¿qué les voy a decir? Tuvieron suerte, pero de 100 semillas que yo tiro, me nacen algunas y otras me nacen plantas ligeramente distintas a la original. Lo ideal es comprarlas injertadas, todo lo que es citrus, duraznero, ciruelo y todo eso. Bueno, Maris, me alegro que te haya gustado la clase. Alicia, como siempre, haciendo unos aportes súper interesantes. El nombre del copete en México significa flor de 20 pétalos. Fantástico, nunca se los conté, pero si ellos dicen, este, bueno, espero que hayan pasado lindo. Era una clase variada. O sea, arrancamos por un tema que no es muy divertido, que es el tema de hongos, que lo tienen en la guía del curso. Seguimos por un tema que a mí me apasiona, que es la época de poda, saber cuándo se poda, cuándo es la época ideal de podar una planta. Es un material rico, es un material importante. Y después terminamos con ese paseo de rocallas por Punta del Este, que para mí siempre es un deleite. Y bueno, en algún momento si lo podemos hacer presencial sería fantástico, ¿no? Muy buenas noches y nos vemos en la clase 7 o nos vemos presencialmente con todos aquellos que puedan asistir a clases y o a paseos.